Muy buenas una vez más al canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre la comunicación en superdotados y la vamos a contrastar con la comunicación en neurotípicos. ¿A qué me refiero con la comunicación? Me refiero a cómo nos comunicamos con los demás, ¿no? Básicamente sería eso. Y voy a hacer como un estudio comparativo porque considero que en este tipo de cuestiones, ¿no? En las cuestiones relacionadas con la superdotación, va muy bien contrastar con los neurotípicos porque así se puede resaltar más las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a tratar la comunicación en neurotípicos y la voy a distinguir en varias secciones que tengan que ver con la comunicación, y luego haré lo mismo con la comunicación en superdotados, y finalmente pues pondremos en contraste, pondremos en comparación estas dos tipos de comunicación, estas dos formas de comunicarse. Entrando ya en la comunicación neurotípica, vamos a empezar por los temas que suelen tratar los neurotípicos. Pues bien, los neurotípicos suelen tratar temas vinculados con lo cotidiano, lo práctico, los hechos ya palpables y demostrables, a cuestiones muy cotidianas. Por ejemplo, me he comprado esto que compra todo el mundo, cómo se hace pues declaraciones de la renta, cosas de este estilo, ¿no? Ojo, no digo que los superdotados no hablen de estos temas, luego lo trataré también en el apartado de la comunicación en superdotados. Pero por lo general el tema principal de los neurotípicos suele ser cosas ya probadas, demostradas, hechos prácticos. O si no, hablar de otras personas normalmente para cuestionarlas, criticarlas, etc. Este afán por juzgar a los demás, por criticarlos, normalmente porque se salen de la norma, ¿no? Porque hacen cosas que no cuadran con lo establecido o con lo aceptado socialmente, etc. De nuevo, no digo que los superdotados no sean también hipócritas, ¿no? Pero me refiero a que muchas de las conversaciones de los neurotípicos suelen rondar en torno a estos temas, ¿no? Entonces, el enfoque que le suelen dar los neurotípicos a las conversaciones, porque una cosa es el tema y otra cosa es el enfoque, realmente no hay unos temas restringidos a los neurotípicos, ¿no? El superdotado puede tratar todo tipo de temas, ¿no? Pero el enfoque va a ser distinto por lo general, ¿no? El enfoque que le va a dar un neurotípico a las comunicaciones, a lo que diga, va a ser más superficial, un enfoque en el que se trata el aspecto más tangible, como digo, más palpable, menos alternativo, menos crítico, menos cuestionador. El enfoque no va a ser cuestionar las cosas, no va a ser buscar profundizar en las cosas, no se va a buscar las causas fundamentales de las cosas de las que se está hablando. Rara vez vas a escuchar una conversación con neurotípicos que se cuestione algo, que se busque una manera distinta de hacer las cosas en algún tema y demás. Como digo, todo esto es en general y estoy hablando un poco del estereotipo del neurotípico. Evidentemente, dentro de la neurotipicidad hay muchos grados y habrá gente que se vincula más o que se aproxima más a lo neurodiverso, ¿no? Entonces, el enfoque también va a ser poco abstracto. No se van a tratar tanto ideas, hipótesis y demás. Las conversaciones van a girar, como digo, en torno a lo práctico, a lo cotidiano, a lo que se puede hacer, realizable, ¿no? Y lo que se defienda, las ideas que se defiendan van a ser siempre las de la masa, ¿no? Rara vez vas a ver a un neurotípico que se salga de las opiniones establecidas o aceptadas por la masa. No buscan debatir y tratar ideas nuevas y distintas. Lo que buscan es imponer las ideas ya establecidas. Si un neurotípico habla con un neurodiverso, lo que va a tender a hacer va a ser tratar de encajonarlo en la masa, encajonarlo en la sociedad, en lo aceptado, en lo correcto socialmente, ¿no? No va a debatir, simplemente va a intentar imponer la idea común o más general o más aceptada, ¿no? No están abiertos a cambiar sus ideas y tener reflexiones propias sobre las cosas. Las fuentes que van a tratar los neurotípicos, es decir, las fuentes de sus ideas, aquí en lo que se van a basar para defender sus ideas, va a ser fuentes de autoridad. Si no es los políticos de turno o el gobierno de turno, es los científicos, y si no, los medios de comunicación, alguna fuente de autoridad. Los neurotípicos tienen esta admiración, esta idolatría por los expertos,
por los medios de comunicación y por los políticos, ¿no? Tienen endiosadas a estas figuras y las consideran las poseedoras de la verdad absoluta. No se salen ni una coma del relato oficial, político, científico. Muchas veces yo, por ejemplo, cuando estoy por internet y me pongo a leer comentarios de gente sobre vídeos y tal, me encuentro mucho este comentario de: ¿qué vas a saber tú si no eres experto en ese tema? ¿Vas a venir tú a cuestionar lo que dicen los expertos, los que sí que han estudiado de esto? Como si tú no pudieses estudiar esa misma cuestión por ti mismo y buscar tus propias fuentes y ser autodidacta, ¿no? Parece que si tú tienes una carrera ya eres un dios de esa disciplina y no tiene sentido criticar a las personas que han estudiado eso como si no pudiesen equivocarse o directamente no pudiesen manipular y tergiversar intencionadamente, ¿no? Así nos va luego, ¿no? Pues un planeta de borregos que se deja llevar por lo que digan la autoridad, porque ellos tienen la verdad. Luego estaría la sección del vocabulario y la precisión en el mismo. Los neurotípicos tienden a tener un vocabulario más limitado y no suelen tener tanto afán en la precisión de los términos. Van a tender pues a hablar con un vocabulario, con un registro más bien coloquial, ¿no? No estoy juzgando, no digo que sea ni bueno ni malo, simplemente es su forma de comunicarse. Y finalmente tenemos la sección de la reciprocidad, es decir, cómo se comunica contigo realmente el neurotípico. Es muy difícil encontrar un neurotípico que realmente ofrezca una escucha activa, que realmente estén interesados por ti y que te escuchen realmente, que te atiendan. Muchos de ellos están centrados totalmente en sí mismos y tú le das igual realmente. Lo que quieren es expresar una especie de monólogo y que tú lo escuches, pero no se importan por tu vida, ni por tu forma de ser, ni por tus sueños, ni por tu bienestar, ni por tu estado de ánimo en ese momento. Es muy difícil también que un neurotípico hable de emociones profundas, ¿no? Por lo que no se van a interesar en profundidad por ti, ni tampoco se van a abrir emocionalmente a ti. Es muy difícil que se abran totalmente a ti. No sé si por una especie de miedo a abrirse, no sé si porque tampoco tienen mucho que mostrar, ¿no? Seguramente tienen una forma de ser un poco más superficial y por tanto es normal que no se abran tanto, ¿no? Porque tampoco tienen sentimientos profundos o ideas profundas, sueños profundos y demás. Y luego pues tendríamos la comunicación en superdotados, que es bastante distinta que la de los neurotípicos. Siguiendo las mismas secciones que hemos seguido en el caso de neurotípicos. ¿Qué temas van a tratar los superdotados? Bien, aquí no hay realmente unos temas exclusivos de los superdotados, ¿no? Realmente un superdotado puede tratar cualquier tema de interés. No significa que porque un tema sea más masivo no lo pueda tratar o no le pueda interesar a un superdotado. Un superdotado perfectamente puede hablar de fútbol o cosas de este tipo más masivas y no tiene ningún problema, ¿no? La cuestión es que el enfoque es que va a ser más incisivo, ¿no? O sea, se va a tratar las cuestiones de una manera más incisiva, de una manera más crítica, buscando ideas alternativas, pensando de manera propia, ¿no? Intentando encontrar ideas propias, perspectivas nuevas sobre las cosas. Y también, pues, lo que sí que es exclusivo de la comunicación en superdotados es que también van a tender a tratar temas más abstractos, ¿no? De una abstracción más elevada. Sencillamente porque los neurotípicos, la mayoría de ellos, no tienen la capacidad de alcanzar esos niveles de abstracción, o en el caso de los neurotípicos que tienen alta capacidad intelectual pero no tienen alta capacidad cuestionadora, creativa, lateral, pues no van a tratar de las ideas de una manera más cuestionadora, más creativa. El superdotado yo creo que se distingue de los neurotípicos inteligentes o altamente inteligentes en el sentido de que un superdotado tiene una inteligencia viva, por así decir. Tiene un pensamiento más propio, busca ideas propias, alternativas, creativas, cuestionadoras. Suele ser mucho más buscar lo hipotético, fantasear, plantear alternativas. Muchas veces las conversaciones con superdotados es sobre cosas hipotéticas, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿Cómo sería el sistema ideal? ¿Cómo podríamos inventar esto para, ¿sabes? Tiene un enfoque mucho más creativo. Luego, la profundidad en superdotados. Un superdotado, como decía, tiende a buscar las causas profundas de las cosas, ¿no? Tiende a buscar los porqués y los paraqués.
De hecho, muchas veces a mí me pasa esto, que yo no acabo de entender algo hasta que no entiendo sus porqués y sus para qué. ¿Esto realmente para qué es? ¿Por qué lo has hecho así? Por ejemplo, si yo me enfrento a una teoría matemática, por ejemplo, necesito saber qué motivó a la persona que creó esa teoría a desarrollar esa idea. ¿Qué buscaba? ¿Cuál era su objetivo? Necesito saber los porqués y los para qué de las cosas para sentir que las entiendo, porque si no siento que no las entiendo en absoluto. Siento que las puedo entender de una manera más superficial, metodológico, aplicativa, puedo aplicarlo, reproducirlo, pero yo voy a sentir que no lo entiendo, no lo comprendo. Necesito tener todo el cuadro completo, ¿no? Luego las fuentes. Los superdotados, hay muchos de ellos que son cientificistas, ¿no? Es decir, que, como en el caso de los neurotípicos, endiosan a la ciencia y a los científicos. Yo creo que hay otros superdotados que somos más críticos, vamos más allá, y para mí la fuente prioritaria de lo que yo pienso y por tanto en lo que yo me baso cuando me comunico y hablo e intercambio ideas es en mi propio razonamiento, mi propia observación. Esa es para mí la fuente fiable de verdad y me baso en eso cuando hablo, en lo que yo pienso, en lo que yo he reflexionado. No lo que me ha dicho una comunidad de científicos, un laboratorio, un gobierno y demás, que eso simplemente son falacias de autoridad. Es decir, esto es verdad porque lo dice no sé quién. No hay que endiosar a los científicos, políticos y medios de comunicación como si tuviesen la verdad absoluta, y no solo eso, como si no estuviesen sujetos a error. Porque una cosa es ya tergiversar intencionadamente y otra también puede ser equivocarse. Entonces, ya sea intencionado o no, la verdad que te transmitan estas personas puede estar totalmente errónea y fallida. Entonces, las fuentes, yo creo que hay que ser muy crítico, hay que ser escéptico con las fuentes siempre, ¿no? Y al final la única fuente veraz que tú tienes de tus propias ideas es tu propia reflexión, ¿no? Yo creo esto porque lo he reflexionado así, puedo estar equivocado o no, pero la fuente al menos emana de mí. Esto lo pienso porque yo he reflexionado así, porque yo he observado esto, no porque te apelo a otras personas o entidades o instituciones, que eso no es argumentar realmente, eso es dogmatismo puro y duro. Luego tenemos el vocabulario. El vocabulario de los superdotados tiende a ser más amplio porque tienen normalmente un interés mayor por la cultura, por lo intelectual, y tienden a leer más, por ejemplo, o a tener una mejor memoria para memorizar palabras, ¿no? Esto, como decía antes, en el caso de las personas superdotadas con Asperger, pues es más acusado, ¿no? Tienden a buscar la literalidad de las palabras, ¿no? Tienden a buscar la acepción exacta de esa palabra y no se sienten cómodos con la ambigüedad, ¿no? Y finalmente tenemos la reciprocidad. Yo por lo general cuando hablo con superdotados me encuentro que tienden a tener una escucha activa mayor. Las conversaciones son más de dar y recibir. Hablas tú de ti y yo te escucho, luego hablo yo de mí y tú me escuchas, ¿no? Hay una reciprocidad y tiende a ser también conversaciones más profundas a nivel emocional también, ¿no? ¿Cómo eres tú? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuál es el sentido de tu vida, no? Entonces, habiendo ya definido los dos tipos de comunicación, vamos a ver cómo se chocan estos dos tipos de comunicación, qué diferencias hay cuando un superdotado habla con un neurotípico, cómo se puede sentir, ¿no? Vamos a ir también por secciones, ¿no? Y a contrastarlas. ¿Qué va a pasar? Pues temas. Evidentemente, cuando tú hables con un neurotípico, va a haber temas que no vas a poder tocar. O por su grado de abstracción o por su grado de profundidad, ¿no? Simplemente esos temas van a quedar apartados y en ese sentido no vas a poder expresarte. Y, tratando ya del enfoque, no vas a poder ser muy cuestionador cuando hables con un neurotípico. No vas a poder tener ideas muy alternativas, muy hipotéticas. Evidentemente puedes, ¿no? Pero me refiero a que vas a encontrar el rechazo o la incomprensión de los neurotípicos. Cuando oigan que tú estás defendiendo ideas heterodoxas, propias, raras, cosas que no han oído nunca o que son poco aceptadas, lo que van a hacer normalmente es rechazar eso, atacarlo o simplemente ignorar, ¿no? No responden. Tú dices una idea que es un poco incisiva, cuestionadora con algún aspecto de la sociedad, de la política, de la economía y demás, y muchas veces yo me encuentro con silencio. Simplemente no hay respuesta, ¿no? Y digo, bueno, pues no sé, supongo que acabo de quedar ahora como el rarito,
pero bueno, ya llega un momento que ya te acostumbras, ¿no? Y tratando también con las personas neurotípicas altamente inteligentes, típica persona que ha estudiado, como digo, una carrera universitaria que se vuelve todavía más cuadrada, es más difícil aún plantear ideas heterodoxas, alternativas, rompedoras y demás, porque suelen identificarse muchísimo con la disciplina que han estudiado, con los conocimientos que ya tienen y no quieren romperlos, no quieren deshacerse de eso porque basan gran parte de su autoestima en saber de este tema, ¿no? En la profundidad, ¿dónde va a estar el choque? Pues evidentemente tú vas a querer indagar mucho más en la vida de la otra persona, por lo general, ¿eh? La otra persona no va a querer que profundices tanto, se va a sentir como atacada y se va a encerrar en sí misma y tampoco va a interesarse mucho en ti. Simplemente los neurotípicos muchas veces da la sensación de que lo único que les interesa de los demás es tener alguien con quien ir a hacer algo más bien superficial, ¿no? Voy a quedar con esta persona para hacer un plan, para beberme 4 birras y tal, o para ir a un sitio donde vaya todo el mundo, evidentemente, pero realmente no tienen un interés por conocer a esa persona. O sea, tienen una concepción de la amistad más superficial, ¿no? De hacer cosas, pero no conocerte a ti, no profundizar en tu vida, no atenderte. Te vas a encontrar, por tanto, ese choque también con los demás, que tú quieres profundizar más y la otra persona se resiste, ¿no? Esto no hay que considerarlo como un ataque personal ni nada así, simplemente es su forma de ser, son más superficiales, no se abren tanto, no es que tengan un problema contigo, ¿no? No hay que tomárselo tampoco personal, porque eso pasa mucho con los superdotados, ¿no? Es que la gente se queja de que siente que soy muy intenso, de que hago muchas preguntas incisivas a la persona, ¿no? No es que sientan rechazo por ti, es que ellos también son así entre ellos, ¿no? Las fuentes, pues como un superdotado, creo yo, o al menos yo, tiende a tener fuentes propias, su propio pensamiento es su fuente principal, sus propias críticas, su propia observación es su fuente principal. Por lo general, pues te puedes sentir también que estás chocando contra las fuentes de autoridad de los demás, ¿no? La gente va a tender a considerarte una persona demasiado outsider, ¿no? Demasiado fuera del sistema porque no crees en las fuentes de autoridad básicas, fundamentales, masivas, ¿no? Entonces a lo mejor van a tender a rechazar lo que tú dices o a despreciarlo o a no tenerlo en tanta consideración porque no estás dando unas fuentes oficiales que puedan entender y respetar, ¿no? Si yo defiendo una idea y no te doy fuentes como expertos reconocidos, estudiosos y demás, pues mi idea parece ser menos interesante y menos fundamentada, ¿no? Cuando esos expertos también se han basado en observaciones y reflexiones al final, ¿no? Luego el vocabulario, ¿con qué te puedes chocar? Pues con que tú quieres expresar ciertas palabras más técnicas, más elevadas, de un registro más culto o más técnico y no puedes porque va a sentir a otra persona que estás hablando en chino. Entonces en ese sentido también tienes que castrarte un poco, limitarte. La tónica general de la comunicación entre superdotado y neurotípico es que el superdotado va a tener que limitarse en su comunicación, ¿no? En diferentes aspectos, temas, enfoque, vocabulario. Lo que vas a tener que hacer es estandarizar la comunicación. Vas a sentir, por tanto, que tienes que traducir casi. Tienes que hablar otro idioma casi, porque tienes que dejar de lado muchas cosas que tú querrías expresar. No te puedes expresar como tú querrías. Hay temas como vetados, por así decir, porque la otra persona no los va a entender. Palabras vetadas que tampoco va a entender. Un enfoque más cuestionador alternativo que tampoco va a entender o aceptar. Entonces sientes que tienes que estandarizar la conversación, defender ideas que pueda digerir la otra persona, que ya haya escuchado 1000 veces, un vocabulario más coloquial y demás, ¿no? Y todo esto evidentemente es muy distinto entre superdotados, ¿no? Sientes que realmente puedes ser tú, que puedes hablar fluidamente. Puedes expresar el vocabulario que quieras, tratar temas súper abstractos, más profundos, más emocionales. Entonces es muy agradable hablar con otros superdotados, ¿no? A no ser que haya un ambiente tóxico tipo Mensa, pero por lo general si el grupo es bueno, pues es muy placentero hablar con otros superdotados porque sientes que ya no tienes que ponerte esas barreras comunicativas, ya no está ese filtro, ya no está esa necesidad de traducir, sino que ya puedes
expresarte y sacar todo de ti sin preocuparte de que la otra persona o no lo entienda o sea demasiado para ella, etc. Que evidentemente habrá palabras que tú no conozcas como superdotado. No significa que tú conozcas todas las palabras que existen en el diccionario ni que sepas de todos los temas. Pero por lo general, o lo que yo hago al menos, si no conozco algo, pues me informo un poco, ¿no? Busco la palabra, etc., ¿no? No hago que la otra persona tenga que reducirse a mi nivel, ¿no? Sino que lo que hago es yo aprender más cosas, ¿no? En fin, dejad en los comentarios vuestras experiencias sobre la comunicación con neurotípicos, con superdotados, cómo os sentís cuando habláis con otras personas. Ya sabéis que a mí me gusta leer y responder también. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dale tu buen like si te ha gustado, suscríbete al canal, dale a la campanita para estar al tanto de los siguientes materiales que voy a seguir subiendo y nos vemos en el siguiente vídeo.